Amigos, amigas de CMQ Televisión, muchas gracias. Seguimos proponiéndoles entrevistas que nosotros suponemos interesantes y la de hoy van a ver que va a resultar apasionante. Está con nosotros la doctora Carolina Inés Pedrotti, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, y el tema que les proponemos es muy vigente, muy actual, lleno de información interesante. Ella nos va a dar las ideas generales, porque todo esto lo pueden ustedes leer en los trabajos que ella está publicando. Quiero empezar esta entrevista pues dándole las gracias sobre todo porque nos da la oportunidad de esta charla. Estamos aquí en la entrada pues principal del colegio y les recordamos que este es un proyecto de comunicación que intenta divulgar lo que nuestros investigadores, lo que los estudiantes de doctorado y de posgrado en general están haciendo. Son fechas complicadas por el fin de año, pero la doctora se hizo tiempo para charlar con nosotros. Antes que nada le quiero preguntar a la doctora cómo fue el avance de ese proyecto de investigación tan apasionante que ha llenado su tiempo, una parte al menos de su tiempo, y que la doctora Carolina nos a favor de platicarnos de este proyecto que tiene que ver con un tema, van a ver ustedes, central. Muchas gracias. Platícanos ahora frente a las cámaras, Caro, por favor. Muchas gracias. Sobre este proyecto que pues ha ocupado tus afanes, tus preocupaciones a partir de la pandemia. A partir de la pandemia. Bueno, se trata de un proyecto de investigación que inició en 2020, prácticamente en abril de 2020, cuando iniciaba el tema del confinamiento domiciliario y el distanciamiento social. Un grupo de investigadoras, investigadores, académicos y académicas y también estudiantes de posgrado de distintas instituciones del país, coordinados por la doctora Alicia Sicardi del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos propusimos investigar e indagar qué estaba sucediendo con el confinamiento domiciliario y con la reclusión de las personas de manera obligatoria en las viviendas y cómo las viviendas estaban respondiendo frente a este reto del confinamiento. Así inició un proyecto con un instrumento de aplicación que para nosotros también fue un desafío, un cuestionario que aplicamos vía WhatsApp, vía Internet, a través de las redes disponibles porque no se podía hacer trabajo de campo presencial, a través de una técnica que se llama bola de nieve, en donde se va difundiendo esta información y estas preguntas en 8 ciudades mexicanas, en 8 metrópolis, las 3 más importantes del país, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 2 ciudades fronterizas, Tijuana y Ciudad Juárez, y 3 capitales de estado, entre las que está Toluca, que me tocó documentar a mí, Cuernavaca y Mérida. Bueno, preguntamos qué estaba sucediendo, cuáles eran las condiciones de habitabilidad de las viviendas y cuáles eran los retos que estaban viviendo los hogares confinados en las viviendas. Ese primer cuestionario nos dio una gran cantidad de información sobre lo que estaba sucediendo en el inicio de lo que se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y durante 2020 estuvimos trabajando en los resultados y estuvimos reflexionando sobre esos resultados. Y 2021 nos dio la oportunidad de hacer un segundo cuestionario, ya en lo que se llamaba el camino de la nueva normalidad, que para nosotros era de alguna manera la normalización de la crisis. Un segundo cuestionario que nos permitió ver a un año de la pandemia cómo las viviendas y los hogares habían transformado sus espacios de cotidianeidad. Y por supuesto previo a las jornadas de vacunación. Entonces todavía estábamos en ese proceso de empezar a salir. Estos 2 cuestionarios en 2 momentos nos permitieron tener una gran cantidad de información sobre lo que sucedía con la vivienda urbana. Porque hay que decir que uno de los resultados que nosotros, una de las evidencias, una de las lecciones aprendidas más importantes
es que la pandemia fue un fenómeno, o sigue siendo un fenómeno, pero en aquel momento, en su inicio y en su desarrollo más potente, un fenómeno esencialmente urbano, por la forma de transmisión del virus, por la gran concentración de las actividades, por los números que nos iban dando los contagios y los fallecimientos, por la enorme cantidad de dificultades que se presentaban en la vida cotidiana de las ciudades. Esa fue una de las lecciones. Y la otra que nos vino a revelar la pandemia es justamente esta relación entre vivienda y salud, entre política habitacional y política de salud, que si no están conectadas, básicamente suceden situaciones todavía más graves en términos de atención del fenómeno y de la población. Entonces, creo que estas son dos cuestiones que saltan a la luz como resultado del proyecto. Uh-huh. Es un tema complejo, es un tema apasionante, es un equipo muy grande, muy fuerte, coordinado con la sapiencia, con la experiencia, con el prestigio de la doctora Alicia Sicardi, pero yo creo que ha sido muy emocionante para ti tener la responsabilidad de darnos información de lo que ha pasado en el Valle de Toluca. Caro, este proyecto tiene futuro en 2023, van a seguir, hay otra etapa todavía, hay manera de conocer, hay alguna otra publicación en curso, abundante, un libro colectivo de nuevo. Justamente hay un par de productos publicables en curso. Uno de ellos es justamente un libro coordinado también por la doctora Alicia Sicardi y el doctor Manuel Suárez Lastra del Instituto de Geografía de la UNAM, y que forma parte de una colección que ha generado la UNAM que se llama justamente Las Ciencias Sociales ante la década COVID. Y en el que yo participo, habla de las condiciones de habitabilidad o de la habitabilidad y las ciudades frente a la COVID. Entonces, bueno, ahí nos han surgido una serie de resultados para Toluca, porque hay que decir que las condiciones de habitabilidad de la vivienda se vieron fuertemente desafiadas durante el momento de la pandemia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la condición de higiene de las viviendas, que no necesariamente tiene que ver con la limpieza, pero sí con el acceso a servicios suficiente y periódico, tiene que ver con la cantidad de espacio útil por ocupante, esa fue una de las condiciones de habitabilidad más desafiadas, ¿no? Por las distintas condiciones habitacionales que nosotros encontramos en las viviendas de nuestras ciudades. Otra de las condiciones de habitabilidad que consideramos desde la literatura y desde antes de la pandemia es la flexibilidad, es decir, es la capacidad que la vivienda tenga de adaptarse a nuevos usos. Y esa fue otra de las condiciones más retadas durante la pandemia, porque hubo que cambiar salas por aulas, hubo que cambiar dormitorios por oficinas, y entonces no todas las viviendas tuvieron esa capacidad, ni todos los hogares tuvieron la posibilidad de afrontar estos cambios. Y dentro de la flexibilidad ubicamos una especie de nueva condición de habitabilidad, que es la conectividad, que es la capacidad que la vivienda tenga desde el espacio físico de conectarse con el espacio exterior a través del flujo de información digital. Y nosotros sabemos que el acceso a Internet en las viviendas, el acceso a las redes, la posibilidad de conectarse con el exterior a través de este flujo, no necesariamente fue una condición igual para las distintas viviendas, ¿no? Y el otro asunto o la otra condición de habitabilidad que se vio fuertemente desafiada fue la de la privacidad. La vivienda como tal, para ser adecuada, requiere de una privacidad interna, es decir, la posibilidad de aislamiento voluntario de los integrantes en determinados momentos, y una privacidad externa, que es la capacidad que tenga la vivienda de aislarse de los ruidos exteriores y
de las condiciones exteriores, y sobre todo la privacidad interna fue una de las condiciones más fuertemente desafiadas. Entonces, el conjunto de condiciones de habitabilidad que ubicamos en la vivienda como necesarias para que sea una vivienda adecuada, una de las cosas que descubrimos es que justamente privacidad, flexibilidad e higiene fueron las condiciones más desafiadas, más retadas, y que merecen una nueva discusión sobre las condiciones de habitabilidad de la vivienda a la luz de lo que nos ha tocado vivir y de lo que continuamos viviendo. Porque no sé si la pandemia ha venido para instalarse, pero podemos decir que todavía no se acaba y que seguimos con olas, y que el tema de las posibilidades de trabajo a distancia, de educación a distancia, de comunicación no presencial, persisten, y la vivienda continúa siendo un espacio de trabajo y de educación para muchas personas, ¿no? Claro, hay mucho que platicar contigo. Yo quiero comprometerte aquí frente a la cámara porque a mí me gustaría desahogar en alguna entrevista posterior algo de tu tarea docente, algo de ti como directora de tesis, Claro que algo sí. de ti como tutora, algo de ti en otras esferas de tu vida académica. Pero hoy, para cerrar este capítulo de CMQ Televisión, yo quiero preguntarte algo en tu experiencia como investigadora, como madre, como mujer, como intelectual. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja y qué nos reclama como sociedad? ¿Qué nos deja y qué nos reclama como gobierno? Sé que es una pregunta muy ambiciosa, temeraria incluso, Sí. pero yo creo que desde una perspectiva íntima, que seguramente te ha llevado horas y horas de reflexión, más allá de lo que estés publicando, más allá de los proyectos en los que estás, seguramente has podido combinar estas esferas y tener una idea general, porque venimos de un momento verdaderamente difícil para todos. 3 años de algo que nos rebasó, que nos puso en evidencia a todos, gobiernos, instituciones, sociedad, grupos, que ahondó las diferencias sociales, que ahondó los problemas que ya teníamos de pobreza, de desigualdad y tantos otros. ¿Qué te queda en este panorama? ¿Nos podrías pintar un breve cuadro general de todo esto? Es difícil, como decías, es una pregunta ambiciosa, pero yo trataría de suscribirme a los temas que yo he trabajado, que son los de la vivienda, el hogar y el entorno inmediato a la vivienda. Porque justamente otra de las lecciones que nos deja la pandemia es la necesidad de trabajar en la escala del entorno de la vivienda, con el acceso a distintos usos que la vivienda no debería asumir permanentemente. Entonces, por ejemplo, el del espacio público, el de las áreas verdes, el del poder acceder de manera rápida y suficiente a espacios verdes, al aire libre, es uno de los temas que reta, por ejemplo, a la zona metropolitana de Toluca, que es una zona metropolitana que cuenta con un espacio verde para la población insuficiente. Si uno ve la distribución intrametropolitana de los espacios verdes, es bastante insuficiente. Es una ciudad enferma en ese sentido, porque además, si le sumamos la calidad del aire, en Toluca, que llega a ser muchas veces peor que el de la Ciudad de México, que es como el referente más conocido. Si vemos la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante en la zona metropolitana de Toluca, es otro tema. Si le sumamos un sistema de transporte también ineficiente, obsoleto, que genera también contaminación ambiental, en ese sentido es una ciudad que en condiciones de habitabilidad urbana no nos acompaña para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, no solo de la vivienda, sino de sus entornos. Entonces, yo creo que esa es una lección tanto para los habitantes, los hogares y los hacedores de política urbana, de política social, en términos de cómo necesitamos acortar la distancia entre lo que se requiere en las ciudades y que se requería antes de la pandemia,
y lo que verdaderamente las ciudades ofrecen. En el caso de la zona metropolitana de Toluca, lo acabo de decir, espacio verde, arbolado urbano, vegetación, ciclovías, posibilidad de medios de transporte no motorizados más seguros y también más amables con el ambiente. Y el tema de los entornos también tiene que ver con los equipamientos de salud, por ejemplo, que también nos quedamos en una deuda con eso en términos de su distribución en la ciudad respecto de las distintas áreas habitacionales. Con relación al tema de qué nos deja la pandemia, así en términos generales, para mi tema, yo lo que pude observar es que la pandemia nos reveló que la vivienda se transformó en la trinchera de atención, o sea, como la trinchera de la salud física, pero el campo de batalla de la salud mental, ¿no? Entonces, mientras ocurría la posibilidad de aislarse, que unos las tuvieron más fáciles que otros en la vivienda, también en la vivienda surgieron problemas familiares y sociales importantes, ¿no? Ante el encierro, la violencia, la sobrecarga de actividades para ciertos roles, el rol de la mujer en la atención no solo de niñas y niños, sino de personas de cuidado como personas de la tercera edad. Todo esto se fue revelando, ¿no? Entonces, creo que la pandemia también nos deja una deuda en mirar qué sucede con la salud mental cuando ocurre el encierro, ¿no? Entonces, creo que hay varias líneas por donde mirar y que no se agotan con la reducción de los contagios o de los fallecimientos, sino que nos invitan a reposicionar el tema de la vivienda adecuada y de la habitabilidad urbana, que pareciera que digamos, nos circunscribimos al espacio doméstico, pero el espacio del entorno de la vivienda es igualmente importante. Pues amigos, amigas, muchísimas gracias por su atención. Esta entrevista les prometimos que iba a ser interesante y yo creo que hay pruebas más que fehacientes de que lo ha sido. Tenemos la puerta abierta para que la doctora Carolina Inés Pedrotti nos haga favor de acompañarnos en otro capítulo de CMQ Televisión o en algún otro de nuestros productos de difusión. Muchas gracias, Caro, muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes y nos vemos en un próximo capítulo CMQ. Dejo testimonio de gratitud a mis compañeros Cecilia Pineda y Diego Martínez. Muchas gracias, hasta la próxima.